el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, y solamente vamos a leer un versículo, que es el versículo 40. Y hemos titulado esta meditación, 3 consejos para nuestro bien. 3 consejos para nuestro bien. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Señor, algo que siempre sale de nuestro corazón decirlo e iniciar estos momentos es darte las gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio de juntos como lo que somos, la familia de la fe, poder, Señor, compartir tu palabra y por medio de ella ser exhortados, Señor. Que sea el autor y revelador de tu palabra, quien es el Espíritu Santo de Dios, el que pueda ministrarnos, que pueda abrir nuestra mente, limpiarla, purificar lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que tu palabra, la cual es pura y limpia, pueda penetrar, pueda ser guardada, pero pueda ser guardada, Señor, no en lo más profundo para no ser aflorada, sino que sea guardada para esos momentos, Señor, que mientras estemos en este mundo, bajo aflicciones, situaciones adversas, tu palabra pueda hacer bien a nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, por tu iglesia, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. A manera de introducción del libro de Lamentaciones, el cual es del profeta Jeremías, uno de los grandes expositores de la palabra de Dios, llamado Alexander Whitey, él dijo lo siguiente: no hay nada, dijo, en todo el mundo como las lamentaciones del profeta Jeremías. Ha habido mucha tristeza en cada época, en todos los países del mundo, pero nunca, digo, hasta el día de hoy, ha nacido una persona como el autor de este libro de Lamentaciones, con un corazón tan embargado de tristeza. No ha habido, dijo él, hasta este momento, una persona que tenga un corazón, que haya nacido con un corazón embargado de tristeza. ¿Por qué? Porque Jeremías sufría. Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Era un hombre que sufría cuando compartía el mensaje que Dios le daba para su nación. Y cuando veía que el pueblo se rebelaba completamente contra el mensaje, que no hacían caso, el profeta sufría. No solamente tiraba el mensaje, sino que veía la condición del pueblo y los efectos negativos que la nación iba a pagar por no hacerle caso al mensaje. Y ese es el contexto de lo que está viviendo en ese momento cuando el profeta escribe este libro de Lamentaciones, ahí por alrededor del 586 antes de Cristo. El pueblo hebreo estaba en una situación crítica. Judá había sido devastada y la gran ciudad, la santa ciudad Jerusalén, había sido destruida. Y todo eso venía en consecuencia de que no les importaba el pecado, y a la parte profética que el pastor Jeremías les predicaba a su nación, no le hacían caso. En consecuencia de eso es que la nación estaba padeciendo toda esa situación y estaban mal, y el profeta se los había advertido. Y es ahí donde el profeta sufre
Es ahí donde el profeta llora, lamenta la situación. ¿Por qué? Porque eran advertidos. Una vez que nosotros hemos medio tocado el contexto de que estaba sucediendo en ese tiempo del libro de Lamentaciones, la hermenéutica nos autoriza a nosotros a poderlo espiritualizar para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya sabemos de lo que se trataba. No venimos, agarramos el texto y de inmediato lo espiritualizamos. Y eso es incorrecto según la hermenéutica. Debemos de compartir algo de lo que estaba sucediendo para poderlo tomar y sobre ese mismo contexto sacar para nosotros beneficios. Por ejemplo, el beneficio que podemos sacar hasta este momento respecto a lo que la nación estaba haciendo y el por qué, era porque no le hacían caso a las advertencias, a la parte profética que el pastor, en este caso Jeremías, les anunciaba. Así como muchos de nosotros escudriñamos las escrituras, oímos un mensaje de un pastor, de otro predicador, y sentimos que es para nuestras vidas, que trae palabra para beneficio nuestro, y solo es para el momento, y después aquí no ha pasado nada hasta que vienen las consecuencias. Hasta que tu Jerusalén ha sido destruida y tu Judá está devastada. Ahí vienen las consecuencias. Ahí en ese momento, cuando el profeta ve la situación que estaba viviendo el pueblo y cómo el pueblo se sentía, hace un llamado el cual es relevante y pertinente, y es el primer consejo que el profeta le da a su nación. Y yo siento en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, que nos lo da a nosotros. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñen, les dice el profeta a su nación, el por qué están viviendo ustedes esta situación. Porque cuando a nosotros nos pasa algo adverso, no vemos hacia adentro, sino que vemos hacia afuera. Y comenzamos a buscar a quién ponerle una culpa. Comenzamos a buscar que por qué esa injusticia que ha venido a nuestras vidas. Y el profeta, conociendo a su pueblo, le dice: no, aquí la cosa no es que vean para los lados, escudriñen sus caminos. La palabra escudriñar, según la define uno de tantos diccionarios, es examinar con mucha atención algo, tratando de averiguar las inferioridades o los detalles menos manifiestos que puedan existir en nuestras vidas. Quiere decir inquirir, profundizar, adentrarnos en nuestra situación sinceramente. A eso se refiere cuando dice escudriñense. Escudriñense porque la ciudad santa que ustedes están pensando que nunca pudo haber llegado a como está, completamente terminada, el templo destruido. Escudriñense el motivo. Escudriñense, nación de Judá, el por qué están completamente desolados después de haber sido poblados. Porque el pueblo estaba viendo para afuera. Así como muchos de nosotros, ante adversidades que podamos estar pasando en estos momentos, estemos buscando por qué nos llegó ese daño o quién nos hizo ese daño. Y el profeta, así como le dijo a su nación, nos dice esta mañana a nosotros: ¿por qué no nos escudriñamos y examinamos profundamente esas partes interiores y esas partes que tal vez nosotros anteriormente las hemos visto, pero creemos que son cositas pequeñas que no han afectado? Y el profeta dice, y el diccionario dice, según la definición de escudriñar, esas cosas pequeñas pueden ser las que te estén haciendo daño. Al escudriñar, lo que significa es que no debemos de pasar por alto absolutamente nada, sino que debemos de valorar, debemos de estudiar nuestro interior.
A eso se refiere él cuando dice, escudriñense. Lo que les ha venido a ustedes, les dice el pueblo, no les ha venido de pura casualidad, hay un motivo. Lo que usted esté viviendo y yo esté viviendo en este momento no ha sido una casualidad. Lo vemos como X o Y problema, que yo no, ¿por qué me pasa esto a mí? Que por qué me vino, que lo que usted quiera. Pero el profeta también le dice, por medio de la palabra de Dios esta mañana a cada uno de nosotros, ¿por qué no nos escudriñamos y encontramos el por qué estamos viviendo este momento? ¿Por qué cada uno de nosotros, los que nos vamos a escudriñar, estamos pasando este tiempo? Hay un motivo, iglesia. Las cosas no vienen solo por venir. Dentro de la vida del cristiano no existen las casualidades. Hay un porqué, para bien o para mal, pero hay un porqué. Dios permite que las cosas lleguen. Pero muchos de nosotros, como cristianos, porque Él al pueblo le está diciendo, a quien le ha llegado la palabra. Por eso este mensaje es para la iglesia también, ya una vez espiritualizado, porque tenemos la palabra, y la palabra es la que nos advierte, la palabra es lo que nos dice el camino que debemos de tomar, así como el profeta les predicaba. Pero ¿qué pasa? Que nosotros criticamos a la nación hebrea, les decimos grandes rebeldes, pero no nos vemos nosotros. Si tenemos la misma o mayor rebeldía que esa nación. Ellos tenían la ley, nosotros tenemos 66 libros de la Biblia, donde cada libro habla nuestras vidas, cuando le ponemos mucha atención. Y esta mañana el primer consejo que el profeta le da a la nación y nos da a nosotros como iglesia es: escudriñemos nuestros caminos. Y una vez definido a grosso modo lo que es la palabra escudriñar, habla de nuestros caminos. ¿Y cuáles son nuestros caminos? Nuestro diario vivir, nuestra relación diaria con nuestra pareja, en nuestro matrimonio, con los hijos, tu diario vivir en tu trabajo, tu camino. Esos son tus caminos diarios. Tu relación con tus vecinos, tu relación como ministerio en la iglesia. Y eso es lo que el profeta dice: escudriñen sus caminos, su vida, su día a día. Pero a todos se nos olvidan esas cosas. Y todos, como les repito, lo que menos pensamos es que los errores son nuestros. ¿Por qué? Porque andamos cosas interiores que no queremos. Nosotros muchas veces luchamos por no descubrirlas. Y así como el profeta le dice a la nación y nos dice a nosotros: escudriñen sus caminos, nuestro Señor Jesucristo también habla de escudriñar. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, dice lo siguiente: escudriñar, dice, las Escrituras. Fíjese bien, iglesia. Escudriñar las Escrituras. No se trata solo de leerlas. Hay que profundizar. Porque cada palabra, si usted profundiza en esa palabra, va a traer algo para su vida. Y si la leemos a la carrera, no estamos haciendo nada. Estamos leyendo las Escrituras como cualquier otro libro, y no es cualquier otro libro. Y vamos a ver el contexto por el cual el Señor está hablando de eso. Fíjese bien lo importante que es escudriñar las Escrituras, dice. Porque, fíjese bien estas palabras: porque a vosotros, les dice, os parece que en ellas tenés la vida eterna. Le está hablando él a un grupo de judíos religiosos.
Este grupo de judíos religiosos lo que hacían era oponerse a todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo importante. Les parece, dice, o sea, creen que en ellas van a encontrar o han encontrado la vida eterna, pero le dice, no la creen, sino que os parece que en ellas tenéis de la vida eterna. Ese es un gran problema y es un problema superficial que tenían ellos. Sí, aquí puede estar la vida eterna, claro que sí. ¿Cómo lo tenemos aquí en la iglesia? Porque nosotros la vida eterna, ¿por qué la conseguimos? ¿Quién la da? ¿Por qué la da? ¿Cómo usted llegó a obtener y a sentir esa seguridad que tiene la vida eterna? Y si uno hace una pregunta a X o Y hermano o hermana, con el respeto que todos nos merecemos, creo que sería una contestación, hermana, ¿y usted por qué tiene la vida eterna? Ah, porque Jesús murió por mí. Una respuesta. ¿Y será ese todo el contexto que las Escrituras hablan? ¿Y será todo eso lo que yo tengo que aprender como cristiano para asentar mi vida en la seguridad de que sí tengo la vida eterna? Es que Cristo murió por mí y la sangre de Él limpió mis pecados. Hasta ahí nomás llegó todo. Y la gran doctrina de la salvación en las Escrituras. ¿Y por qué muchos tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Y por qué muchos cuando hablamos de que el Señor va a venir hasta miedo nos da y ojalá que no venga todavía? ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. Entonces nos quedamos con conceptos que nos benefician a nosotros, lo que hacían los judíos. Los judíos conocían completamente, sabían de un Mesías, se lo sabían hasta de memoria, la ley y los profetas. Sabían que todas las escrituras ahí hablaba de un Mesías que iba a venir, lo tenían enfrente, veían evidencias pero no las querían aceptar. Entonces ellos buscaban ¿qué? Su conveniencia, como muchos de nosotros. Estudiamos la escritura para que hable solo a mi vida, a lo que a mí me conviene, no lo que en realidad quiere decir. Porque si nosotros en realidad profundizáramos, inquiriéramos, nos metiéramos en la escritura, yo le garantizo con palabras que todos entendemos, otro gallo cantaría. Sería completamente distinta la vida que usted y yo llevaríamos, completamente distinta. Porque estudiaríamos las escrituras, no las leeríamos, las estudiaríamos. Y es lo que el Señor le dice a los judíos religiosos. Ustedes están viendo todos los testimonios que tienen y todos me lo están contradiciendo. ¿Por qué? Por conveniencia suya, porque quieren que las escrituras las hagan y digan lo que ustedes quieren hacer. Las escrituras les hablaban de un Salvador, de un libertador, pero venían ellos y como no escudriñaban, sino que buscaban lo que les convenía a ellos. ¿Qué querían ellos? La libertad de Roma, de la esclavitud. Pero en las escrituras, al escudriñarla, nunca decía de eso, de la esclavitud, que lo iba a librar de una esclavitud de una nación. Hablaba de que los iba a librar y a dar la libertad del pecado, que iba a reinar en el corazón de cada persona. Eso no lo querían entender. ¿Por qué? Porque no escudriñaban, sino que se quedaban con la palabra libertador. Pum, venía y veían a Roma y ahí moría todo. Así muchos de nosotros simplificamos la salvación en un par de cositas. Por eso es que vivimos fe no salvadora muchos de nosotros, porque no inquirimos en ella. Y dice, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí, las escrituras. Aquí estoy frente a ustedes, he dado evidencias, las han visto, pero como que sin nada. Ese testimonio no sirve para ellos. Entonces vemos nosotros que la situación no es así nomás, que tanto el escudriñar que el profeta manda a la nación y nos dice a nosotros de nuestro camino,
es muy completamente distinto a como usted y yo la podemos ver, a escudriñar o a revisar o a hacer un análisis nuestro superficial. No está hablando de eso. Está hablando de meterse en lo más profundo de su ser y sacar cositas que para usted eran pequeñas, que creía que no podían afectarle, y es posible que esas cositas son las que le estén dañando y no lo dejen avanzar en su vida espiritual. Porque estamos tomando, sin escudriñar la Escritura, conceptos que nosotros pensamos y creemos nosotros mismos, sin escudriñar, sin tener un apoyo bíblico, que así va a ser lo que estaban haciendo los judíos. Y cuando el profeta habla de escudriñar nuestros caminos, hay un texto en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención, y es que respecto a eso, los caminos nosotros los organizamos, los caminos nosotros los forjamos, los caminos nosotros nos damos el lujo de decir: este es el camino correcto, como seres humanos que somos, aún los cristianos. Y se nos olvida, vuelvo a repetir, todo lo que la Biblia habla de los caminos del hombre. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, sino que tomamos las cosas bajo nuestros propios conceptos. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, este capítulo es el que habla del siervo sufrido. Yo este versículo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Isaías 53, 6: todos nosotros, dice, nos hemos extraviado. Fíjate a lo que se refiere el profeta. ¿Qué es extraviarse? Es salirse del camino que uno llevaba creyendo que era el verdadero y se encuentra en una parte perdido. Todos nosotros nos hemos extraviado, dice, como ovejas. Esto es lo importante, mire. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Ese es el gran problema. Porque es que muchos andamos extraviados. Es que el cristiano, y ese es el gran problema de todos nosotros, y digo yo, todos nosotros, de que cristianos, la mayoría, iglesia, y se lo digo en el amor de Cristo, somos de palabra, somos de boquita. Pero cuando usted tiene y le conviene a usted y usted quiere en realidad ver cómo anda su vida cristiana, a mí aflicción me da. Aflicción me da. Porque la vida cristiana debe ser cimentada y basada y montada sobre los escritos bíblicos. No sobre lo que yo pienso que es. Y desde aquí está el primer problema mío. El camino yo lo quiero forjar. Y el camino que yo me forjo, según el concepto de todas las Sagradas Escrituras, es un camino que me lleva a extraviarme. Todos, dice Isaías, nos hemos extraviado, dice, como ovejas, perdidos, no sabemos para dónde vamos. Según la Biblia, según nosotros sí sabemos para dónde vamos, pero hay un gran precipicio adelante. Y eso no lo queremos ver. Hasta que llegamos, nos vamos y salimos sin dientes ya, todos reventados. Ahí sí me equivoqué. Ahí sí, Dios. Y volvemos a Dios en ese momento. Y dice, dejamos los caminos de Dios para seguir los nuestros. El dejar los caminos de Dios, según el profeta, según la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos dice, estamos extraviados. O sea, en pocas palabras, andamos perdidos, pues. El libro de Proverbios también nos ilustra respecto al equivocado que estamos en no seguir lo correcto.
Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino, dice, que al hombre le parece derecho. Pues si yo veo la gran autopista, pues. Pero dice la Biblia, dice el Espíritu Santo de Dios, tengan cuidado, tengamos cuidado. Pero su fin, dice, es camino de muerte. O sea, lo que a mí naturalmente, con mi mente, con la que yo nací, mi mente, valga la redundancia, natural, yo estoy perdido. Para los que creemos que esta es la bendita palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios, que no se equivoca. En los que no creen no hay ningún problema. Esto es una locura. Porque mi camino va bien y yo voy bien. Que te vaya bien, hijo. No hay ningún problema. Pero para lo que hemos podido medio entender que aquí está la verdad y que lo único que quiere es el bien de la humanidad, yo tengo que guiarme por esto. Tengo que recapacitar, tengo que escudriñar lo que está haciendo que no siga ese camino recto yo, sino que vaya en mi camino. Salomón observó que ese camino a menudo parece correcto, porque usted ve la autopista, usted va bien. Y que para el hombre no hay ningún problema, el hombre lo ve bien. Entonces se puede preguntar el hombre, ¿y por qué a Dios y a otras personas algo tan bonito como esta autopista le parece mal? El problema es que la persona no se da cuenta de eso que acabamos de terminar de esa palabra, del mal, que existe el mal. Y el mal no te puede cumplir todo lo que te ofrece. El mal no te puede llevar siempre bien por esa autopista que tú has elegido. ¿Por qué? Porque es el mal. Y la Biblia dice que al final es camino de muerte. Entonces yo lo que siento con todos estos consejos, el primer consejo que es escudriñar vuestros caminos, que nos demos cuenta que las Sagradas Escrituras nos dan a nosotros la clave para poder elegir qué camino usted quiere transitar. Tenemos el famoso libre albedrío, usted puede decidir lo que usted quiera. El que sufre es usted, el que sufre soy yo. La seguridad y el destino de un camino no son siempre lo que parecen. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso, oiga bien, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí lo tremendo es esto, hermano, con lo que termina el versículo. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esto es lo tremendo en este versículo, al final. Y pocos son los que lo hallan. Jesús aquí en ningún momento habló de que esta puerta, y la mencionó como nuestro destino, sino que la mencionó como la entrada al camino. El destino es tu camino. ¿A dónde te va a llevar? Por la puerta entras, pero es de tu destino, el destino es tu camino. Entonces, ¿qué mayor advertencia la que nuestro Señor Jesucristo, al final del Sermón del Monte, está diciéndole
a todos los lectores y a todos los oyentes. Hay dos caminos. Son dos. Y esto es lo precioso de las Sagradas Escrituras. Y es lo lindo de Dios. No lo obliga, pero le advierte. Eso es lo lindo. Porque aquí, ¿en qué caballito te quieres montar? Pues aquí está el chúcaro y aquí está el mansito. ¿En cuál quieres montarte? ¿En qué caballito te quieres ir? Entonces después, ¿cómo le voy a reclamar yo al Señor? Pues? Pero ¿y por qué siempre me equivoco, pastor? Porque no escudriñamos las Escrituras. Y no nos escudriñamos nosotros mismos tampoco. Y ese es el primer consejo del profeta. Escudriñen sus caminos, vean cómo andan, vean cómo están relacionando con su familia, vean cómo están en sus trabajos, vean cómo están en su ministerio, cómo están en su congregación, cómo están su relación con sus hermanos. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estamos dejando que todo esto caiga sobre nosotros? Y usted solo aguantando, y el chaparrón, y el temporal, y el gran aguacero, y la tempestad, y usted como que sin nada, solo aguantando. ¿Por qué? Porque no profundiza, no inquiere dentro de usted para ver el por qué ha llegado hasta ese momento. Hemos llegado hasta ese momento. Y nos está lloviendo de a montón. Y aquí el Señor le dice, hay dos caminos. Y mire qué advertencia más linda. Hay un camino que es amplio. Y ese camino, dice, es el que la mayoría de personas, cristianas, no cristianas, nos gusta. Y vamos caminando, y ahí está el camino en la Biblia, el camino amplio, sí, pero dice al final que es camino de perdición, que es de muerte. En cambio, el angosto, el que te ofrece tal vez alguna dificultad en tu vida, tal vez algo que usted y yo le podríamos llamar un pequeño sacrificio, le podríamos llamar una cuestecita, un caminar hacia arriba, como ya lo va a ver en otro proverbio usted. Esa pequeña dificultad que usted está viendo es lo que lo lleva a la vida. Un servicio de corazón al Señor. Una levantadita que se pegó hoy en la mañana pudiéndose haberse quedado dormido. Pero usted no pensó en venir a cumplir algo religioso, sino que pensó en venir a la casa del Señor. Y dijo, no importa la hora que yo me levante y yo voy, y se viene con esa disposición de su corazón, pudiendo haberse quedado acostadito, tranquilo. Esos son los caminos angostos. Son cositas que usted las ve, que no las pudo haber hecho, pero las hizo. Le costaron, aunque sea un poquito, pero le costaron. Y lo hizo con gusto, y se presenta a la casa de Dios, y se presenta a su Señor, y usted está contento. Y oye las alabanzas, y usted canta las alabanzas. No es que le aburra, es que esa alabanza no me gustó, es que no es para usted, hermano, es para Dios. Es que vea la voz del hermano, de la hermana, es a Dios que le está cantando, no es a nosotros. Esas son las cosas, hermano, que son los caminos angostos que nosotros vemos, que dicen que llevan ¿a dónde? A la salvación, llevan a la vida eterna. Vea usted Proverbios capítulo 15, versículo 24. Yo creo que estos poquitos versículos nos pueden ayudar a nosotros a rectificar, a escudriñar en qué tipo de camino nosotros nos dirigimos. Miren lo que dice 15:24 del libro de los Proverbios. El camino de la vida, dice, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. ¿Y qué significa hacia arriba? ¿Qué significa para usted? Que como que hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿verdad? No es recto, no es para abajo, es para arriba.
Es para arriba, dice, al entendido, para apartarse del Seol, abajo, dice. El progreso de una vida sabia no es solo hacia dónde nos dirige, sino también de qué nos aleja. El cielo se vuelve más cercano para nosotros y el infierno se vuelve más distante. Es abajo, el cielo es arriba. Mire qué consejo más precioso lo que las Sagradas Escrituras tienen. Pastor, yo nunca había leído eso, ni yo tampoco, hermano, hasta hace poco. Pero algún día hay que leerlo, algún día hay que cambiar, algún día hay que tomar la decisión. ¿Y qué estoy haciendo, pues? ¿Y será que con ir los domingos a la iglesia, o si quiere los miércoles, si quiere los viernes, con eso es todo? Yo le tengo una mala noticia, y eso no es todo. Usted puede vivir aquí en la iglesia y eso no es todo. ¿Y cuál es el todo? Escudriñe. Entienda lo que las Sagradas Escrituras le quieren decir a su vida. Porque parece, le dijo, os parece que ahí está la salvación. Pero ellas, les dice Jesús, son las que dan testimonio de quién soy yo. ¿Quién trajo la salvación? Es Él. Pero tengo que estudiarlo, tengo que verlo. No tengo que estar esperando a que me lo digan, yo lo tengo que entender. Ese es escudriñar, profundizar, inquirir, adentrarse. Y luego el profeta Jeremías también llega a una conclusión respecto a los caminos cuando él dice escudriñen sus caminos, porque él entiende que la mayoría del pueblo, así como nosotros, cada quien elige el camino y elegimos el mal camino, el camino que nos lleva a muerte. Si usted no se siente así, no hay ningún problema, hermano. No es con usted, usted solo se agacha. Pero conmigo sí es, porque agarro malos caminos. No siempre busco los caminos del Señor. Hay veces que agarro la autopista, el camino que me lleva a la perdición, y ¡pah!, el gran golpe. El profeta Jeremías entiende todo eso y en su libro, en Jeremías, capítulo 10, versículo 23, da esta declaración. Conozco, dice, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Mire usted qué lindo. Mire usted qué precioso la declaración que hace Jeremías después. Ya entendí, Señor, que el hombre no es el señor, o sea, no es el dueño usted de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo esto nos llama a una reflexión tremenda. Jeremías lo entendió. Antes de elegir mi camino, tengo un Dios yo que habla, un Dios vivo. ¿Será, Señor, que por aquí puedo transitar? ¿Cuánto le preguntamos? Yo ni le pregunto. O sea, ni le preguntaba antes. Y así nos dejamos ir. Unas veces nos fue bien, otras veces regular, pero cuando menos sintamos bien un sopapo, hermano. Garantizado. Porque la Biblia hasta este segundo nunca se ha equivocado, ni se va a equivocar. Entonces vemos nosotros que el primer consejo que Jeremías da, escudriñen vuestros caminos. Esto le queda a usted de deber para que usted diga en qué camino ando. ¿Voy en el de los sensatos para arriba o voy alejándome del infierno o voy para abajo? Y el segundo es, busquemos a Jehová. Busquemos, dice, y volvámonos, pero hay que buscar primero a Dios. Escudriñemos nuestros caminos. Una vez que lo hemos escudriñado, hay que buscarlo. ¿Por qué hay que buscarlo? Porque todos no estamos lejos de Él. Dios quiere que lo busquemos. Cuando la primer pareja en el Edén pecó, ¿a quién tenían que abocarse ellos para el perdón?
¿quién les había entregado el huerto del Edén? Y le dijo a Adán, esto es tuyo, lo vas a administrar, aquí te doy a Eva, hagan lo que ustedes quieran. Y ya sabe usted que este aguacate no te lo vas a comer, de ahí cómete lo que querrás. Y ellos cometieron el pecado. ¿Y qué hicieron cuando cometieron el pecado? Se escondieron de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los buscó. ¿Qué tenían que haber hecho? Buscar a Dios. ¿Qué hago yo cuando estoy en una situación adversa? ¿Qué tengo que hacer? Busco a Dios. Pero ¿cómo trabajamos los cristianos? Al revés. Hay un problema en la iglesia. Es que fíjese que el pastor lo que dijo no me saludó, qué sé yo, cualquier cosa, yo me voy de la iglesia. ¿De quién se va? Del pastor no. ¿Se aleja de quién? De Dios. Yo conozco muchas personas que problemitas sencillos no lo han alejado de la iglesia, porque en la iglesia usted puede encontrar otra donde se predique Cristo y usted puede sentirse tranquilo ahí y no hay ningún problema. Pero se alejaron de Dios. ¿Por qué? Por un problema. En vez de buscarlo, cuando usted se siente mal, cuando ve que le ha pasado algo, en vez de buscar a Dios, se aleja de Dios. Y eso en la Biblia está, en el Salmo 14:2. Porque el corazón de Dios, Él anhela que el ser humano lo busque. Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No había nadie que buscara a Dios. Todos nos alejamos en vez de acercarnos. No importa los títulos universitarios que usted tenga o reconocimientos que pueda tener o le puedan hacer más adelante, tiene que buscar a Dios. Entonces va a ser un hombre o una mujer entendido. Es que se nos olvida que somos nosotros los que necesitamos a Dios y creemos que Dios no necesita a nosotros. Eso se nos olvida. Y el último consejo que Jeremías da es, primero, que escudriñemos nuestros caminos. Segundo, que busquemos a Dios. Y tercero, volvámonos a Dios. Jesús lo explica en una parábola. Y es la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos. El jovencito se cansó de la vida que tenía, una vida muy bonita, holgada, sin problema. Pero él oyó la canción de Ricky Martin, quizás La vida loca le quería él. Y dijo, buscaré la vida loca. Y se fue a vivir la vida loca. Y ahí se aplica todo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros. Él buscó ¿qué? Su propio camino. ¿Buscó cuál? El camino amplio, donde no tenía responsabilidades con su padre, que lo tenía todo, pero no le importó. Él quería más ancho el camino y salió. Esa es la parábola que está en Lucas capítulo 15 y los versos del 11 al 24. Pero no, yo la voy a parafrasear, hermano, porque ya no tenemos tiempo. Y aquí se analiza todo lo que hemos venido hablando. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino al fin es de muerte. Él al principio era una chulada su vida. Todos sus amigos con él. ¿Por qué? Porque estaban los billetes. Pero cuando se termina todo aquello ya no hay amigos. Es el fin, es la muerte que habla Proverbios. Ya no hay nadie con usted, hermano. Usted está solito. Y aquí este joven cuando ve que ni trabajo y el único trabajo es con los cerdos, y era tanto el hambre que dice que comía de las algarrobas que le daban a los cerdos. Yo creo que ahí en ese momento escudriñó
escudriñó él su vida y dijo: ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué he llegado hasta aquí? ¿Y qué me ha traído aquí? Y comenzó a reflexionar, y ahí vienen dos puntos: o sigo así o rectifico. Y ahí tengo que tomar una decisión, porque usted puede escudriñar, puede entender y quedarse así tranquilamente, o puede recapacitar, puede volverse a Dios, puede irlo a buscar. Y cuando el joven se vio en esa condición caótica, donde ya nada, todo aquel joven que era antes hecho pedazos con los cerdos, ahí no sabía si el cerdo era él o el otro, y se escudriñó, tomó una decisión. Y cuando él escudriñó, rectificó y pensó en lo que había perdido. Puchica, dijo, en casa de mi padre, dijo, tantos jornaleros que hay, todos están bien, comen bien. Ahí es donde viene tu decisión. ¿Qué camino vas a agarrar? ¿O te vas a quedar ahí sentadito, solo con la escudriñada nada más? Y ese escudriñar lo tiene que llevar a usted a una solución, a una decisión. Y cuando él pensó lo que había perdido, porque eso te lleva el escudriñarte. Si yo no hubiera cometido eso, si yo hubiera estado ahí, si yo aquí, comienza usted. Pero ahí todavía hay tiempo, dice uno, porque se metió profundamente, inquirió. Y él dijo: todo lo que he perdido. Y pensó en su padre. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia aprendió la lección, el joven rectificó, corrigió lo que había, se levantó. ¿Y qué hizo? Levantarse y volvió a su padre. Cuando nosotros regresamos a nuestro Padre, que es Dios, las cosas cambian, iglesia, porque hemos escudriñado, lo hemos buscado y hemos vuelto a Él. Vamos con otra mente, ya no nos vamos justificando. Ya no vamos diciendo: es que sí, ¿por qué me entregaste? Porque él pudo haberle: papá, ¿y por qué me entregaste la herencia y no me correspondía todavía? Y a poner un montón de objeciones. No. ¿Sabe cómo llegó? Con su colita entre los pies, humillado, con un nuevo corazón. Y así como el Padre lo recibió a él, cuando usted y yo decidimos volvernos a Jehová, esa es la misma actitud que tiene Dios, y mejor que esa. Porque el Padre terrenal, cuando lo vio venir, dicen que abrió sus brazos y ahí viene mi hijo amado. Y Dios, cuando ve la actitud que usted se había alejado por haber motivo de él, y lo ve que con ese corazón contrito y humillado usted regresa a él, y él solo ve a su hijo muriendo en la cruz del Calvario y diciendo: eso es el verdadero amor que mi hijo dio por ti, y yo te recibo en este momento. Y desde ese momento usted llega a los brazos de Dios y no vuelve a separarse de él. ¿Por qué? Porque rectificó, escudriñó, se volvió a Jehová, que tanto nos ama. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por ese precioso libro de Lamentaciones, Señor, esos consejos que nos da un solo versículo. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esos consejos, si alguien de nosotros ha sentido que vienen de Dios, que sirvan para aplicarlo en nuestras vidas. Que hay un tiempo, que nunca es tarde, para escudriñar el por qué estamos viviendo esta vida espiritual que no es muy agradable a ti, Señor. Muchos hemos dejado de buscarte y creemos que somos autosuficientes, y otros nos hemos alejado de ti, Señor.